A través de este video estaremos desarrollando cuáles son los mecanismos que el derecho interno utiliza para poder solucionar aquellos casos en donde se presenten conflictos de leyes. En primer lugar, el conflicto de leyes hace referencia a aquella situación en la que es necesario determinar cuál norma será aplicable de dos o más normas provenientes de diversos estados que se consideran idóneas para ser aplicados en un caso en concreto. El estudio de este conflicto de leyes y las normatividades internas frente al derecho internacional lo podemos encontrar regulado en diversos tratados y convenios, ya que este es el fin del derecho internacional privado. Y también que a fin de cuentas el objeto del mismo es la solución de los posibles conflictos que puedan surgir a futuro por la misma naturaleza del derecho internacional y de la relación entre los estados, porque se cuenta con la necesidad de practicar actos jurídicos entre sí. Conflicto de leyes en el ámbito internacional y nacional. Bueno, el conflicto surge cuando en una controversia existen elementos que para regular un determinado aspecto lo vincula con dos o más normas jurídicas. En este caso, sin importar si el contenido está acorde o está en evidente contradicción. Entonces, según este concepto, no se limita estrictamente al ámbito de las leyes, sino también en poder aplicar todas aquellas normas jurídicas que se incluyen dentro de la jurisprudencia. Según el autor André Pello, él define el derecho internacional privado como el conjunto de reglas y establece que este conjunto de reglas es el que contribuye de cierta manera a poder resolver los conflictos de leyes. En este orden de ideas también podemos clasificar en general los problemas jurídicos en cuestiones simples y en cuestiones mixtas, pues las primeras son relativamente fáciles ya que hacen referencia a que se resolverán mediante la aplicación directa de una norma positiva. Por ejemplo, si José es salvadoreño y él entrega en comodato a María, que es también salvadoreña, un bien inmueble situado en El Salvador, entonces esto determina y es indudable que la ley que regirá dicha relación es la salvadoreña. Por otro lado, tenemos las cuestiones mixtas, las cuales serán dirimidas por el derecho internacional privado, ya que cuya solución constituye el objeto de dicha rama jurídica. En este caso, podemos decir también que las cuestiones mixtas son aquellas que se suelen dar con mayor frecuencia, ya que también podemos definirla como aquella situación en la que hay concurrencia de diversas legislaciones provenientes de diferentes estados, en las que se debe de resolver previamente cuál es la norma que será aplicable. ¿Cómo se solucionan todas aquellas cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado? Como bien sabemos, las cuestiones jurídicas se resuelven fundamentalmente mediante reglas. Si decimos, por ejemplo, que el acto se rige por la ley del lugar en donde éste fue celebrado, en ese caso nosotros estamos formulando una regla de derecho internacional privado y dentro de la misma nos está estableciendo qué legislación es aplicable a las formalidades externas de dicho acto jurídico. Si también decimos que la capacidad y el estado civil se rigen por la ley personal del individuo, se está formulando otra regla de derecho internacional privado. Lo mismo ocurre cuando decimos que los bienes se rigen por la ley del lugar en donde se encuentran situados. Un ejemplo de esto es el artículo 16 del Código Civil, que establece que los bienes situados en El Salvador se encuentran sujetos a las leyes salvadoreñas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en El Salvador. Sin embargo, esta disposición debe de entenderse sin perjuicio a las estipulaciones contenidas en el contrato en un país extraño. Pero los efectos otorgados en un país extraño para cumplirse en El Salvador deben de arreglarse conforme a las leyes salvadoreñas. Seguiré desarrollando la actividad correspondiente. Para efecto de mi acreditación, mi nombre es José Reinaldo González Gómez. Desarrollaré sobre el punto de los mecanismos que el derecho interno salvadoreño utiliza para la solución de conflictos de leyes. Bueno, para la solución del conflicto de leyes encontramos primero que El Salvador utiliza el principio territorial. ¿Dónde se fundamenta este principio? Lo encontramos fundamentado en el artículo 14 del Código Civil salvadoreño, donde establece que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluyendo los extranjeros. Es decir, que el juez, por medio de este principio territorial, podemos decir que el juez
tienen que aplicar la ley local, es decir, la ley nacional, no una ley extranjera. También que el derecho internacional privado salvadoreño se encuentra también fundamentado en la escuela angloamericana territorial, pero ¿cómo lo fundamentamos en esto? Lo fundamentamos por el artículo 14 y 16 del Código Civil. Después también encontramos que la teoría nacionalista, que se encuentra fundamentada en el artículo 15 del Código Civil salvadoreño. Esta teoría nacionalista, bueno, mención cortamente que consiste en que el derecho internacional forma parte del interno. También encontramos otro mecanismo que El Salvador utiliza también, es que los puntos de conexión. Estos puntos de conexión es que hacer aplicar al supuesto a la consecuencia jurídica. Es decir, vamos a ver qué norma es aplicable. Pero para saber qué norma es aplicable tenemos que tener en cuenta cuáles son los supuestos de conexión. Podemos hacer mención rápido sobre el domicilio, la residencia. Bueno, haciendo mención sobre esto, también podemos poner ejemplo que en nuestro código, cómo están regulados estos. En Código Civil encontramos primero en el artículo 17, inciso primero del Código Civil, que la forma de los instrumentos públicos que se determine la ley del país que hayan sido otorgados. Su autenticidad se aprobará según la regla establecida en el Código Procesal Civil Mercantil. Aquí encontramos un supuesto donde como El Salvador regula la forma de cómo solucionar un conflicto. Ahora bien, podemos poner otro ejemplo. El punto de conexión, lugar de situación de los bienes. El Salvador también regula esto, de este punto de conexión, donde es principal en el artículo 16, que hace mención que los bienes situados en El Salvador están sujetos a las leyes salvadoreñas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en El Salvador. Aquí podemos encontrar un claro ejemplo sobre los puntos de conexión. Comenzaremos hablando sobre la clasificación de los conflictos de leyes. En este caso son dos, los conflictos positivos y los conflictos negativos. Cuando hablamos de conflictos positivos, existen dos o más legislaciones que se atribuyen competencia para conocer y para resolver un punto en litigio. Por ejemplo, una persona de nacionalidad salvadoreña quiere domiciliar en el país de Argentina, el Código Civil de El Salvador dicta que la ley se regirá conforme a la nacionalidad de la persona, y el artículo 6 del Código Civil de Argentina dicta que se regirá la ley conforme al domicilio de la persona, por lo que ambas legislaciones se atribuyen competentes como para conocer del caso de esta persona. Cuando hablamos de un conflicto negativo, hablamos de que ninguna legislación concurrente se atribuye competente para resolver la cuestión en litigio, sino que cada una de ellas da competencia a una legislación extraña, a una legislación tercera. Para resolver los conflictos podemos ver que existe la lex fori, que es que el juez que conoce del punto en litigio es el encargado de aplicar la ley de su legislación, ya que el juez está obligado antes que todo, a dar competencia a su legislación. Entonces, si una persona de nacionalidad salvadoreña reside en Argentina y surge algún punto en litigio y lo da a conocer a un juez argentino, este resolverá en base a su legislación, que sería la ley argentina.